Juan 1. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria que reciba del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, proclamando: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a responderle: ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿quién es pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Respondió: no. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero entre nosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan el Bautista. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para él. Se ha manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con los dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida,
del pueblo de Andrés y Pedro, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe: ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de qué me conoces? Respondió Jesús: te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿creéis? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. 3 días después se celebraba una boda de Caná Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llamó al novio y les dijo: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Tú en cambio has reservado el vino bueno hasta el final. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en todos sus puestos. Entonces hizo un látigo con la cuerda, echó a todos fuera del templo con las ovejas, los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los vendedores de palomas: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signos puedes darnos que justifique que puedas obrar así? Jesús le respondió: destruiré este santuario y en 3 días lo levantaré. Y los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo cuando fue levantado de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad os digo, el que no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad os digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y tú oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo el que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad os digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, y el Hijo del Hombre, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas, pues todo el que obre el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras, pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Ahí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando a todos, van donde él. Respondió Juan: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que os dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y ha oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. El que resista al Hijo no verá la vida, pues siempre se acecha la ira de Dios. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino los discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Jesús le respondió: si no conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente viva que brota para vida eterna. Le dijo a la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le respondió: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho que no tienes marido,
porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: Creedme, mujer, que llega la hora en que ni en este, ni en el monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es testigo, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y le dijo la mujer: sé que ha venido el Mesías llamado Cristo. Cuando venga nos lo revelará todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su canario, corrió al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían: Rabí, come. Pero él replicó: yo tengo que comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge frutos para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar porque vosotros no os habéis fatigado, otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y Jesús se quedó ahí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador del mundo. Pasados los 2 días partió de ahí para Galilea. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre las palabras de Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer, a la hora 7ª, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó en él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea.